¿Qué tal? Damos inicio a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un recorrido histórico fascinante y, para ser sinceros, bastante crítico por el periodo de expansión capitalista que va desde 1850 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. A menudo escuchamos que esta época fue un absoluto milagro de integración mundial, pero la verdad es que esconde realidades muchísimo más complejas. Nuestro objetivo hoy es desmenuzar las enormes contradicciones de esta era, poniéndonos los lentes de las economías periféricas que resultaron afectadas. Así que preparémonos, porque esta es una historia de riqueza y de avances tecnológicos increíbles, sí, pero también de una extracción brutal y de una asimetría que cambió el mundo para siempre. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper directa. Pasaremos por 6 paradas clave. Arrancamos con la primera globalización, luego veremos el tremendo choque entre liberalismo y colonialismo. En el punto 3 abordaremos la realidad de las periferias, pasaremos al rol de la tecnología, después a las migraciones masivas y finalmente cerraremos con el legado de dependencia. Empecemos. Sección 1. La primera globalización y la expansión capitalista. Imaginemos el escenario. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX y la necesidad de capital era literalmente insaciable. En Europa y Estados Unidos empezaron a surgir métodos de organización que cambiaron el juego por completo, como el famoso Taylorismo y, un poco después, el Fordismo. A través de una división del trabajo súper extrema y la creación de líneas de ensamblaje, la meta era una sola: multiplicar la productividad por las nubes. Básicamente, las potencias centrales se estaban convirtiendo en fábricas gigantescas a un ritmo nunca antes visto en la historia, buscando monopolizar todo el poder económico global. Pero claro, este motor iba a toda velocidad y terminó estrellándose de golpe. Después de un crecimiento sostenido increíble desde la década de 1850, impulsado por cosas como la industria textil y el acero, llegó el fatídico año 1873 y la máquina colapsó. Una crisis económica brutal provocada por la sobreproducción, una especulación tremenda y el rápido agotamiento de los recursos naturales en Europa desató lo que se conoce como la Gran Depresión del siglo XIX. Y esto generó una necesidad de supervivencia absoluta. Los imperios europeos se dieron cuenta de que tenían que mirar hacia afuera de manera urgente para no hundirse por su propio peso. Lo que nos lleva a la sección 2. Liberalismo versus colonialismo, o lo que es lo mismo, ideales contra realidad. Aquí es donde nos topamos con una de las hipocresías históricas más grandes de la época. Un choque gigante entre lo que se decía y lo que realmente se hacía. Por un lado, en los cafés y parlamentos de Europa todos aplaudían el liberalismo de Adam Smith y David Ricardo. Se hablaba maravillas de los derechos individuales, la no intervención del Estado y el libre mercado. Pero al cruzar el océano, la historia era otra. Esas mismas naciones aplicaron un imperialismo feroz, donde el Estado no solo intervenía, sino que aplastaba, expropiaba tierras por la fuerza y, francamente, borraba del mapa cualquier derecho de las poblaciones locales. Porque, seamos muy honestos, el motivo real detrás de esta expansión no era compartir la civilización como tanto pregonaban. Era una cacería desesperada de recursos naturales y nuevos mercados cautivos para poder salvarse de su propia crisis de sobreproducción. Disfrazado de una supuesta integración global, lo que realmente ocurrió fue una alteración violenta en las sociedades colonizadas, un laberinto estructural del cual les resultaría casi imposible escapar. Pasemos a la sección 3, la realidad de las periferias. Entonces, al observar este nuevo sistema mundial, las asimetrías eran simplemente abismales. Mientras las potencias del centro nadaban en un flujo de capital positivo y construían empresas modernísimas, el resto del mundo sufría una integración forzada. Ahora bien, esta dependencia no se vio igual en todas partes. En grandes zonas de Asia y África, la cosa fue por medio de ocupación militar directa y colonialismo formal. En contraste, en América Latina, operó un neocolonialismo mucho más sutil pero igual de efectivo, uno financiero y comercial que encadenó a las nuevas repúblicas a través de deudas externas interminables y la obligación estricta de exportar materias primas. Seguro hemos escuchado hablar de la famosa División Internacional del Trabajo y las ventajas comparativas. En papel suena a cooperación perfecta, ¿verdad? Pero en la práctica obligó a las naciones periféricas a ser la despensa del mundo. Y no fue una especialización natural, fue totalmente impuesta. Pensemos en ejemplos muy concretos: la extracción de pesadilla del caucho en el Congo, las montañas de guano y salitre saliendo de Perú para fertilizar los campos en Europa, o el monopolio forzado del algodón en la India.
Mientras el sur global desangraba sus tierras para entregar estos recursos, el norte se guardaba celosamente el control de la industria pesada y el dinero. Avanzamos a la sección 4. El rol de la tecnología, una verdadera arma de doble filo. Es innegable que hubo milagros tecnológicos. El telégrafo, el cable submarino, el ferrocarril, hicieron que el mundo se encogiera. Pero hay que fijarnos bien en cómo se usaron. Cuando el tren llegó a la periferia, las vías casi nunca se diseñaron para conectar pueblos vecinos o fomentar el comercio local. Para nada. Eran básicamente embudos logísticos, líneas trazadas en línea recta desde la mina o la plantación directamente hacia el puerto. Todo estaba configurado para que la riqueza fluyera en un solo sentido, hacia afuera. En este sentido, todos estos avances maravillosos funcionaron como el sistema nervioso central del extractivismo. Hicieron que vaciar de recursos al sur global fuera un proceso coordinado con precisión milimétrica y a una velocidad loquísima desde las capitales europeas. La tecnología aquí no fue un regalo desinteresado para el progreso local, fue la herramienta clave que permitió escalar el saqueo a nivel industrial. Llegamos a la sección 5, migraciones y desigualdad social. Y aquí surge una pregunta súper crítica que no podemos ignorar. ¿Quiénes, literalmente, pusieron el cuerpo para mover esta colosal máquina económica? Porque detrás de los bonitos gráficos financieros y las monumentales cifras de exportación, hay millones de vidas humanas que fueron sacudidas, desplazadas y explotadas para calmar el apetito de este naciente capitalismo. Esta época desató movimientos de población a una escala alucinante. Millones cruzaron océanos simplemente buscando sobrevivir. Tuvimos oleadas masivas de europeos llegando a América, cambiando por completo el tejido social de esos lugares, y al mismo tiempo el traslado forzado y sistemático de poblaciones asiáticas para trabajar en condiciones deplorables en el Caribe o en África. Todo esto consolidó una desigualdad global tremenda, o mejor dicho, insalvable. Las élites en la cima amasaron riquezas obscenas, mientras que la enorme base obrera y campesina vivía en una precariedad absoluta. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 6, el legado de la dependencia. El clavo final en todo este engranaje fue la consolidación del capital financiero internacional. La creación de megabancos en Europa no fue solo para hacer las transacciones más rápidas, fue el mecanismo exacto que institucionalizó la subordinación económica. Las periferias quedaron perpetuamente enganchadas a la necesidad de capital extranjero, atrapadas en un ciclo tóxico de deuda y con sus políticas nacionales dictadas desde despachos lujosísimos en Londres o París. Para ponerlo en perspectiva y resumir, la famosa primera globalización ni por asomo fue un proyecto de unificación justa. Para África, Asia y América Latina, significó entrar al mercado mundial por la puerta de atrás, desde una posición de servidumbre. La extracción voraz de sus recursos cementó una dependencia estructural tan profunda que, de hecho, terminaría marcando su destino económico y político durante todo el siglo XX. Y bueno, nos queda una interrogante enorme cuando miramos hacia adelante. Sabiendo todo esto, ¿es realmente posible diseñar hoy en día un sistema de integración global que sea equilibrado, sin volver a caer en estos oscuros patrones del siglo XIX? Es un rompecabezas histórico que aún intentamos resolver. Con esta gran pregunta, cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido.